Vale. Vale. Pues, bueno, pues yo creo que una cosa que nos tenemos que situar desde el primer momento es que la intervención profesional nuestra de trabajo social, pues estamos constantemente tomando decisiones, ¿no? Y todas ellas tienen una fuerte implicación ética. Lo único que a lo mejor incluso muchas veces pues estamos acostumbrados y bueno, y nos planteamos a lo mejor las más gordas, las que nos generan alguna, pues alguna duda, ¿no? Lo que podrían ser los dilemas, ¿no? Pero desde que empezamos hasta que terminamos estamos constantemente tomando decisiones, ¿no? Y yo creo que no hay ninguna decisión que por muy cotidiana que sea, ¿no? En el que no tengamos la oportunidad, pues, de construir, pues, lo que sería el bien interno del trabajo social, ¿no? Y plantearía lo del bien interno porque, en el centro de toda la ética profesional, de cualquier profesión, del trabajo social, ¿no? En concreto, que es de lo que nosotros vamos a hablar, pues, eh, en el centro está el bien, lo que definiríamos como el bien interno de una profesión, ¿no? Ese es el centro de las éticas profesionales, ¿no? Una profesión tiene una legitimidad, es decir, porque construye algo, porque busca algo que es aceptado pues, por una sociedad, ¿no? Y la reflexión de ese bien interno, pues a partir de ahí es como se ilumina toda la ética profesional, ¿no? Entonces, tenemos que, yo creo que es fundamental, pues, potenciar pues, los espacios de reflexión ética, ¿no? Que nos ayuden, pues, a tomar decisiones, que nos faciliten, pues, esa toma de decisiones, pero también es fundamental y que también tiene que ver con las comisiones, ¿no? Que después lo veremos, ¿no? El promover una cultura ética de manera que todas las personas profesionales, pues, bueno, pues que esa cultura ética nos ayude en las decisiones cotidianas, ¿no? Precisamente porque como estamos tomando decisiones todo el día y todas las decisiones tienen un componente ético, no podemos estar constantemente, además, decidiéndolo en equipo, ¿no? Es decir, por eso es fundamental, eh, digamos, la promoción de esa cultura ética, que nuestra intervención cotidiana se haga siempre en una clave ética, ¿no? Entonces, para mí esos son dos aspectos fundamentales, pues precisamente en relación pues, a este tema que vamos a reflexionar juntas, ¿no? Y yo creo que las comisiones de ética y de deontología son espacios privilegiados pues para potenciar las dos, ¿no? Entonces, bueno, precisamente en esa toma de decisiones o, el- o la comisión como herramienta para la toma de decisión ética, pues me voy a referir pues a esas dos dimensiones, ¿no? Y vamos a ir poquito a poco, ¿no? Lo primero también voy a plantearos pues algunas pinceladas que yo imagino que el otro día estuvisteis también viendo, ¿no? Pero algunas pinceladas para situarnos en lo que es la ética y la deontología, ¿no? Es decir, es decir, tiene una relación importante, pero no es lo mismo y desde mi punto de vista no puede existir una sin otra, ¿no? Y bueno, y como en trabajo social nosotros, pues sobre todo yo creo que lo que estamos avanzando más como colectivo, ¿no? Es a la construcción o a la consolidación de comisiones de ética y deontología, no solo de deontología, como yo me he fijado, bueno, en otras profesiones, cuando definen sus comisiones, la mayoría, digamos, pues hablan de comisiones deontológicas, ¿no? Yo creo que nosotros estamos avanzando mucho en una comisión que es más amplia, que habla de ética y de deontología, ¿no? Entonces, bueno, pues precisamente para delimitar un poco los espacios, algo voy a empezar un poquillo por ahí para situar, porque hay decisiones en los dos ámbitos, ¿no? Tanto en la deontología como en la ética, la comisión, pues bueno, es una herramienta para tomar decisiones, ¿no? Entonces, pues voy a distinguirlo un poquito y lo vamos a ir viendo. Bueno, lo primero de todo, ¿no? Situarnos en lo que es la ética profesional, ¿no? Que es la ética, la parte de la ética aplicada al ámbito profesional. En el caso pues del trabajo social, esto muy breve, ¿no? Porque solo como introducción, ¿no? En el caso del trabajo social, pues la ética profesional trata de reflexionar sobre ese bien interno que antes he comentado, por el que cobra sentido el trabajo social. Es decir, nuestra profesión tiene un sentido y es por algo, ¿no? Porque busca un bien interno, ¿no? Que le es propio, ¿no? Y con ese bien interno, pues se legitima pues, nuestra profesión y también la ética profesional pues intenta reflexionar
sobre los medios más adecuados pues, para conseguir ese bien interno, ¿no? Entonces, la ética profesional del trabajo social, pero todas las éticas profesionales, pues lo que reflexiona es sobre los valores y las virtudes que son necesarias para alcanzar ese bien interno, ¿no? Este marco pues, es importante pues, para plantearnos precisamente las comisiones de ética y deontología, ¿no? Porque en el ejercicio profesional podemos pensar, bueno, se trata de ser, es decir, a nivel ético, pues de ser buenas personas, de seguir tu ética personal, ¿no? Pero no es suficiente a nivel profesional aplicar la ética individual, ¿no? Es decir, no basta con la ética individual, todos tenemos nuestra ética individual, pero tenemos que hacer una reflexión, pues, de colectivo orientada por ese bien que busca el trabajo social, ¿no? Y por otro lado también, pues tenemos que pasar de eso, de una acción individual a una acción colectiva, ¿no? Eh, entonces, se ha atascado. Ahora, perdón. Listo, ¿no? Es verdad que no, en muchas ocasiones la buena voluntad individual que correspondería a esa ética personal que todos tenemos, pues podría tener consecuencias negativas en la colectividad, ¿no? Por poner un ejemplo, muy tonto y sin entrar a lo mejor, pero que pueda servir solo de ejemplo, sin entrar en el debate, porque en ética cualquier tema podemos entrar en un debate tremendo, que es lo bonito además y lo apasionante de la ética, ¿no? Vosotros imaginaos, un vecino nuestro tiene una situación muy grave bueno, y nosotros detectamos que no le llega ni para comer. Vamos a poner ese ejemplo, ¿no? A nivel individual, yo como vecino, mm, está totalmente, yo creo que es lo justo, el compartir algo con la persona, está claro. Es decir, si tu vecino no tiene nada que comer, pues tú te planteas, le invitas a comer o lo que sea, ¿no? Y eso a nivel individual, perfecto. Pero imaginaos que trasladamos eso a la intervención profesional. Es decir, pues si yo me puedo plantear eso a nivel individual, ¿por qué no trasladarlo a nivel profesional? Y claro, caemos en un modelo de beneficencia. Unos servicios sociales no se pueden basar en eso. Es decir, se tienen que basar en el ejercicio de los derechos sociales, ¿no? Por poner un ejemplo, que podíamos debatir muchas cosas, ¿no? Pero por poner un ejemplo de cómo algo que a nivel individual, pues, bueno, pues es legítimo, es decir, además corresponde a la solidaridad, al compartir de una persona con otra, no puede ser el centro, por ejemplo, de otro modelo colectivo, ¿no? De otro modelo que se basa en otras claves que pueden ser los derechos sociales, ¿no? Entonces, por eso es necesario reflexionar sobre la estructura moral de una determinada actividad, ¿no? Y esa pues un poco por ver la diferencia, que no basta la ética individual, ¿no? Esa como una primera idea, pues a la hora de situarnos en esa toma de decisiones que llegaremos, ¿no? Una segunda idea es bueno, que la ética profesional se construye desde la práctica, ¿no? También, todo esto son reflexiones éticas y cuestionables, comprendéis, es decir, la ética siempre, como parte, digamos, de la filosofía, la ética general, digo, porque la ética profesional forma parte de la profesión que la ejerce, es decir, pero la ética como una dimensión filosófica, pues es totalmente, siempre la actitud crítica es la base de la ética, ¿no? Entonces, pues todo esto son reflexiones que podéis compartir o no y podemos dialogar, ¿no? Yo lo que estoy convencido es que la ética profesional se construye desde la práctica, ¿no? Es decir, no se trata de aplicaciones de las reflexiones que los filósofos hacen de teorías éticas que planteen, ¿no? Es decir, hay muchas teorías éticas, además chulísimas, muy bonitas y muy interesantes, y que yo creo que tenemos que conocer, ¿vale? Que yo creo que es muy necesario, como después lo veremos, ¿no? Pero no se trata de aplicar, pues, esas teorías a un campo concreto. Es decir, no es la aplicación de la ética general al trabajo social, ¿no? Sino es una reflexión que surge desde la práctica del trabajo social, ¿no? Desde el interior de la propia actividad del profesional, ¿no? Por tanto, si surge desde la práctica, además,
tiene que ser una reflexión que, desde mi punto de vista, tiene que ser colectiva, ¿no? Esto ya también nos sigue dando claves, ¿no? A la hora de plantear las comisiones, ¿no? Yo creo que la ética profesional solo se puede construir desde el pensamiento colectivo, desde el discernimiento en común, ¿no? Precisamente porque surge de la práctica y la práctica no es mi práctica nada más, es la práctica que todo el colectivo realizamos, ¿no? Y desde ahí tratamos de reflexionar, ¿no? Hay grandes autores, dentro también del trabajo social, de la ética del trabajo social, de cualquier profesión, que tienen reflexiones increíbles, ¿no? Y son elementos importantes, Hola, ¿no? Pablete, ¿qué tal? Pero lo que es fundamental es que la reflexión para mí tiene que ser colectiva. Esa es la riqueza que tiene, bueno, el desarrollo de una ética profesional, ¿no? Eh, También y por último, eh, tiene que ser también pues la reflexión ética del trabajo social siempre está en construcción también, ¿no? Y es otra de las cosas que a mí más me entusiasman de la ética, ¿no? Constantemente nos tenemos que interrogar por el bien interno que nos legitima, ¿no? De los medios que necesitamos para alcanzarlo. La sociedad va cambiando continuamente, cada día plantea retos nuevos y lo importante precisamente de la reflexión ética es el estar en camino, el estar abierto a nuevas perspectivas, ¿no? Algo de lo que tenemos que huir en ética, bueno, yo creo que siempre hay que huir de eso, pero claro, estamos hablando de ética, ¿no? Es del inmovilismo intelectual. La sensación de que hemos llegado, o la creencia de que hemos llegado al final de la reflexión, ¿no? Es decir, yo creo que el inmovilismo intelectual nos lleva siempre, al final, al autoritarismo y al totalitarismo, ¿no? La realidad cambia y nosotros no podemos dar por definitivo toda nuestra reflexión, siempre tiene que estar cambiando. Entonces, yo creo que es necesaria, pues bueno, una humildad intelectual, pues que nos ayude a construir valores universales, porque es lo que buscamos, es decir, y pretendemos, ¿no? Pero sabiendo poner siempre en relación nuestra relación con la realidad, ¿no? Entonces, por eso necesitamos, ¿no? Espacios de reflexión ética en todos los ámbitos, ¿no? En las entidades, en las administraciones, en los servicios sociales, en las asociaciones, ojalá en todos los ámbitos en los que estamos profesionalmente se constituyeran espacios de reflexión, ¿no? Entonces, bueno, pues es cierto que son muchos espacios donde se están planteando cada vez más comités de ética, ¿no? Donde se reflexiona sobre aquellas cuestiones que competen a ese ámbito en concreto, ¿no? Y en los colegios profesionales, pues se recoge, y en el propio código deontológico se plantea también, ¿no? Pero se recoge la necesidad de crear comisiones deontológicas. Entonces, realmente no es lo mismo una comisión deontológica que un comité de ética, ¿no? Y por eso vamos a ver brevemente un poquito las diferencias para después unirlo todo en un espacio, ¿no? Que yo creo que lo separamos para aclarar, pero lo más bonito que yo creo que estamos haciendo en nuestra profesión es que estamos generando espacios de reflexión deontológica, de deontología y de ética, ¿no? Y precisamente la reflexión compartida entre los dos ámbitos ilumina uno al otro y es de lo más rico, no sé. A mí me parece que estamos haciendo un trabajo precioso en los colegios, ¿no? Precisamente. Entonces, bueno, pero voy a separarlo para juntarlo después, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver eso, brevemente, las diferencias entre ética y deontología y cómo podemos y debemos, yo creo, que ir más allá de la deontología, ¿no? Sin entrar en muchas profundidades, ¿no? La principal diferencia está en que la deontología se ocupa de los mínimos exigibles y la ética se plantea la búsqueda de la excelencia profesional. Es decir, es como todo un abanico, todo un continuo. Tenemos la deontología en la parte exigible, en lo mínimo, en lo que, bueno, tenemos que hacer sí o sí, ¿no? Y tenemos que cumplir. Y la reflexión ética va mucho más a buscar la excelencia profesional. Hombre, uso el término excelencia, es verdad que a veces suena raro, ¿no? Es decir, pero bueno, es el que se usa como para plantear el máximo que tenemos que Llega ya llegar. calor Entonces, y si llega calor. eh,
La deontología, ¿de qué nos habla, no? Nos habla de deberes que son mínimamente exigibles a las personas profesionales cuando hacemos o desempeñamos esa actividad, ¿no? Y una característica que tiene es que es algo compartido por todo el colectivo y está recogido en un código, es decir, el código deontológico. Es decir, no puede ser, no es ambiguo. Es decir, es algo que está muy cercano a, se plantea eso, que está cercano incluso al derecho, ¿no? Es decir, son normas de obligado cumplimiento, por tanto, no puede ser algo que a mí se me ocurre, ¿no? Tiene que estar recogido y tipificado. Entonces, las principales diferencias, que seguramente el otro día yo creo que seguramente algo viste, ¿verdad? Es que la ética reflexiona sobre los fundamentos de nuestras acciones, la deontología plantea normas y códigos. La ética está orientada al bien, la deontología está orientada al deber, que claro, que busca lo bueno, ¿no? La ética no es exigible, sin embargo, la deontología, pues sí, ¿no? Son normas mínimas. La ética habla de motivaciones, propone motivaciones, la deontología lo que plantea sobre todo son actuaciones, ¿no? Lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer. La ética, claro, al ser algo no exigible, remite más a la conciencia individual, aunque haya una reflexión colectiva. Pero es algo que yo y mi conciencia pues me planteo ir creciendo, ir avanzando, ¿no? La deontología se refiere, pues bueno, remite pues a esa moral profesional y a los valores, principios, preceptos que han sido aprobados por el colectivo. Entonces, ética se plantea los máximos, la deontología se plantea los mínimos, ¿no? Y bueno, y la ética profesional es parte de la ética aplicada y la deontología profesional, aunque es también parte de la ética aplicada, pero se encuentra entre la moral y el derecho, ¿no? Es decir, una cosa que no he hecho la distinción que se suele hacer es, simplemente por recordar, es la ética es la reflexión sobre la moral tiene más que ver con las normas, con el código, con una dimensión de la persona y con el código moral que tenemos o tiene también una profesión, ¿no? Entonces, la moral se traduce en normas morales, ¿no? Y la ética es toda la reflexión que se realiza sobre esa dimensión que es la moral, ¿no? Entonces, pues la deontología estaría entre la moral y el derecho, ¿no? Nosotros, profesionalmente, nos podríamos quedar en lo que es la constitución de comisiones deontológicas, ¿no? Es decir, en este esquema que os pongo nos podríamos quedar en la parte de abajo, deontología, y bueno, y en algunas profesiones yo creo, o lo que yo he visto es que es lo que casi plantean, ¿no? En algunos sectores, ¿no? Es decir, y bueno, y nos podemos quedar ahí, ¿no? Y ahora vamos a ver su función exclusiva también, porque es bueno para saber cuáles son las decisiones éticas que, que se pueden tomar en el ámbito de la deontología, ¿no? Pero también eh, yo creo que debemos avanzar mucho más allá, avanzar a comisiones de ética y deontología, ¿no? Y que además es conveniente que ambas dimensiones entren pues, en diálogo, ¿no? Porque, y que lo que es continuamente, digamos, lo que es mínimamente exigible, pues esté siempre en continuo diálogo con lo que sería esa búsqueda de la excelencia profesional, ¿no? Entonces, al final, ¿qué nos encontraríamos? Que la deontología es el nivel mínimo de reflexión en la búsqueda del bien interno, que es el trabajo social. Todo busca el bien interno y partimos desde lo mínimo hasta lo máximo, ¿no? Vale, entonces, ya con este marco, pues vamos a recorrer pues, los diferentes ámbitos donde se toman decisiones en el campo de, sí, de las comisiones de ética y deontología, ¿no? Porque al final la ética para lo que está es para tomar decisiones. Es decir, es eso, es decir, es en qué fundamentamos nuestras decisiones, ¿no? Pues todo lo que es la deontología y la ética profesional está volcado hacia las decisiones, ¿no? Entonces, vamos a partir del nivel mínimo, ¿no? Que es que sabéis que hay una dimensión que es la disciplinaria en los colegios, ¿no? Y que, bueno, vamos a tocarla un poco, ¿no? Que quizá es la básica, ¿no? Está relacionada con la deontología y afecta a las comisiones deontológicas, ¿no? Hay una cosa que tenemos que partir precisamente ahí, que la comisión deontológica no es un órgano sancionador.
De eso tenemos que, bueno, pues tener claro que no lo es, ¿no? No tiene competencia disciplinaria en una comisión deontológica, ¿no? La comisión deontológica, en este ámbito, eh, digamos, le corresponde el asesoramiento, la emisión de un informe, pero no, nunca la competencia disciplinaria que le corresponde por los estatutos de los colegios a las juntas de gobierno de los colegios. Entonces, ¿qué hace una junta de gobierno? Pues ante una denuncia que llega al colegio, estamos en ese ámbito, ¿vale? De las sanciones. Puede solicitar a la comisión deontológica un informe o un dictamen en aquellas cuestiones que están relacionadas con las normas deontológicas. Es decir, porque no todas las denuncias, todas las quejas tienen que ver con la deontología, ¿no? Es decir, si echamos un vistacito a los estatutos de los colegios, hay faltas disciplinarias por injurias, por falta de pago, por muchos motivos, ¿no? Es decir, si hay una injuria, digamos, es que lo pone así en el código, si hay una injuria está claro, eso es demostrar que lo ha hecho o no y ya está. Es decir, no es un ámbito de vamos a ver si eso es o no es competencia, digamos, aunque todo tiene una dimensión ética, el no pagar también tiene una dimensión ética, digamos, pero me entendéis, ¿no? Es decir, eh, la comisión deontológica no es el grupo encargado de las denuncias. Es decir, yo algunas veces sí he visto que, bueno, que todo lo que son denuncias se le pasa a la comisión deontológica y no. Bueno, si ese colegio ha querido organizarlo así, vale, pero no es su tarea. Es decir, la competencia es de la Junta de Gobierno y la comisión deontológica es simplemente pues, un equipo donde se reflexiona, digamos, en relación al código deontológico y se emite un informe que si hay comisión deontológica es obligatorio que la Junta de Gobierno lo pida, pero no es vinculante. La decisión la toma la Junta de Gobierno. Entonces, por eso es bueno hablando de este mínimo, ¿no? Tampoco suelen ser muchas, ¿no? Las denuncias que llegan y quizás es la parte más feilla siempre, ¿no? De este ámbito. Pero es bueno tener un protocolo claro pues bueno, en el colegio, ¿no? Que exista también una conexión con la Junta de Gobierno, una conexión que garantice siempre la imparcialidad en el ámbito digamos, de la comisión, pero que exista una conexión, ¿no? Y en este campo yo creo que hay que ser muy exquisito en los procedimientos, ¿no? Por ejemplo, eh, que ningún miembro de la comisión deontológica participe en un dictamen si tiene algún tipo de relación. Es decir, esa honestidad que tenemos, resulta que por la vía que no sé que sea, resulta que yo conozco a la persona. Pues, desde mi punto de vista, casi ni anonimizando. Si hay bueno, claro, si te ha llegado anonimizado, a lo mejor ni te das cuenta. Digamos, lo importante es que si uno nota, cuando llega el caso anonimizado, ¿no? Es decir, llega y lo estás analizando y la persona nota y dice, uy, esta la conozco yo, pues entonces pues se plantea y esa persona, digamos, no interviene en el proceso, ¿no? Precisamente por garantizar la imparcialidad siempre de de la reflexión, ¿no? Y yo creo que este es el nivel básico, ¿no? De una comisión deontológica y es más importante porque constituye una garantía de calidad, ¿no? Una garantía de calidad tanto para la ciudadanía como para las personas profesionales. Es decir, para la ciudadanía porque nosotros tenemos que responder a hacer las cosas desde esos mínimos exigibles y digamos, para el profesional porque te pueden denunciar por cualquier tontería, porque hoy en día se denuncia todo, sí, da la impresión, ¿no? Es decir, en los medios de comunicación, digo en otros ámbitos, ¿no? Entonces, es una garantía de calidad, ¿no? De calidad moral, yo creo, ¿no? Pero este sería el nivel mínimo, 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 ¿no? Otro nivel de toma aquí, bueno, ayuda a la comisión a la toma de decisiones, ¿no? De la Junta de Gobierno. Eh, Otro nivel de reflexión, digamos, otro nivel que encontraríamos sería cuando a una comisión deontológica se le plantea una reflexión, ¿no? Es decir, que se refleja también en un dictamen, sobre una situación a la hora de tomar una decisión y que esa reflexión está relacionada con los mínimos exigibles. Entonces, por eso no estamos ya en el ámbito disciplinario que aportamos desde la comisión un
digamos, un informe, un dictamen, sino llega, por ejemplo, una consulta que está en relación con lo exigible para que nuestra profesión se desarrolle de una forma adecuada, ¿no? Una situación en la que se piensa que se pueden vulnerar los principios éticos de la profesión y del código deontológico. Por poner un ejemplo, imaginaos que un ayuntamiento de repente decide o plantea que toda la intervención profesional de los servicios sociales comunitarios se haga por videoconferencia, ¿no? Directamente. Entonces, claro, nosotros podemos hacer una reflexión en el campo de la ética, no en el de la deontología, en el que hablemos, bueno, pues de que nos planteemos la relación de las nuevas tecnologías en la intervención profesional, ¿no? Eso no sería una reflexión deontológica, sino estaríamos en el ámbito de de algo que está surgiendo y cómo a nivel ético, desde una reflexión ética, nos podemos plantear pues sus pros, sus contras, todas esas cosas, ¿no? Pero ahora nos encontramos que a nivel profesional un ayuntamiento decide eso, ¿no? O sabemos que lo va a decidir. Entonces, pues haríamos una reflexión ya en el ámbito de la deontología, ¿no? De si si esa forma de intervención está vulnerando los valores y principios del trabajo social. Ahí sí sería una reflexión deontológica, ¿no? Digamos, por separarla de la ética, ¿no? Es decir, nos estamos planteando si se da esa intervención, si realmente estamos respondiendo a nuestros principios, que son obligatorios, que son los mínimos que se pueden dar, ¿no? Entonces, pues haríamos ahí ese dictamen, pues ayudaría a lo mejor al colegio a un posicionamiento, a presentar un escrito al ayuntamiento, a plantear reuniones, a lo que fuera, ¿no? Digamos. Entonces estaríamos en un segundo nivel de reflexión deontológica sobre los mínimos exigibles y que ayuda pues a esa reflexión. Entonces, en este ámbito, aunque nos apoyemos también en reflexiones éticas, en teorías éticas y todo, pero en la reflexión deontológica de lo que estamos hablando es del código deontológico, ¿no? De los mínimos, ¿no? Y son los que podemos reforzar, pero al final lo que estamos buscando es, ¿estamos vulnerando los principios del trabajo social o no, no? Es decir, en Francisco esa... Javier, Sí, una preguntilla. sí, En sí, este ejemplo que estás poniendo, sí, la reflexión sería si estamos vulnerando esos principios eh, que recogen nuestro código exactamente, deontológico. Pero en exacto. relación a los usuarios, También entran, porque como entran, ellos entran precisamente, nuestros principios son el centro. vale, vale, vale. Entonces, digamos, a nivel deontológico, la reflexión es esa, es decir, es para plantarnos o no a una administración. Imaginaos que la reflexión es otra, que sabemos que el ayuntamiento quiere introducir los elementos telemáticos en la intervención como una herramienta, ¿no? Ujú. Pues a lo mejor la reflexión ahí ya no es tan deontológica, ya no es bueno, pues una reflexión de cuándo es conveniente, cuándo no es conveniente, cuando nos centramos en la persona, es decir, como la persona es el centro de nuestra intervención, pues haríamos una reflexión más alejada de los mínimos y más cercana a si es la mejor manera de intervenir o no. A lo mejor respeta los mínimos, y es decir, hombre, lo respeta, vale, pero no es la mejor manera de intervenir. Vale, Entonces, esa ya sería, por eso digo, yo intento separar, pero muchas veces es difícil separarlo porque la reflexión ética, yo creo que la reflexión de los máximos ilumina los mínimos. Entonces, hay una vale, vale. conexión. Y lo que tú decías de las personas es que están incluidas de mi punto de vista, están incluidas. Además, yo creo que tienen que ser el centro, porque están relacionadas con el bien interno nuestro, ¿no? Es decir, nuestro trabajo Ujú. es porque la persona está en el centro. Sí, y para eso nos ayuda el bien interno, ¿no? Y yo creo que precisamente el código deontológico, eh, yo la verdad es que mm, se nota que a mí me gusta mucho nuestro código deontológico, porque quienes lo plantearon en su momento, además es un trabajo colectivo, ¿no? Yo creo que está muy lleno de eso, ¿no? De la centralidad de la persona, ¿no? De su dignidad, ¿no? Entonces me parece que eso está ahí cubierto. Y ese es el bien interno, en el fondo, ¿no? Y el bienestar de la persona, ¿no? Y de todas las personas. Y yo creo que lo recoge muy bien. Una preguntita. ¿Sí?
Hola, soy Ana, buenas Hola tardes. Ana, ¿qué tal? Que al hilo de esto, claro, entiendo que cuando habla la compañera de los usuarios, ahí es cuando también tenemos que pensar en todos los agentes implicados, ¿no? A lo que te has referido. Siempre, sí. Así Además, es también, ¿no? Ujú, precisamente, digo, más genial, porque precisamente en las metodologías, a eso me refería de que es colectivo. Además, ujú, es un pensamiento de todos y además en cualquier decisión, sobre todo en los dilemas éticos, se tiene la metodología muy claro, ¿no? ujú, Pero hay que tener absolutamente en cuenta todo, todo lo que interviene en una decisión, por ejemplo, ¿no? Es decir, los valores de la persona, los valores de la institución, los valores de la profesión, los principios de la profesión, los míos incluso, ¿no? Ahora después lo comentaré, cómo tenemos que tenerlos en cuenta, sobre todo para que no me distorsionen la reflexión, es decir, pero ujú, hay que tener en cuenta de todos los agentes, desde luego ujú. que sí, Gracias. de nada. Vale, pues este sería como el nivel deontológico desde mi punto de vista, ¿vale? Es decir, la parte esa de las denuncias y todo eso, que se hace un informe, y la parte de las reflexiones sobre los mínimos. Y ahora de la deontología tiramos hacia la ética, digamos, ¿no? Entonces, podemos ir mucho más allá de esos mínimos exigibles, ¿no? Y claro, y promover esa reflexión ética que busque pues la excelencia profesional, ¿no? Esta, bueno, pues esta reflexión es importante porque, claro, nos permite no quedarnos estáticos, descubrir en cada momento histórico cuál es el bien que aportamos a una sociedad y cómo podemos hacerlo. Por ejemplo, hablar de la centralidad de la persona hoy no es igual que hablar de la centralidad de la persona en el siglo pasado. Sí, hoy encontramos diferencias, es decir, siempre ha estado la centralidad de la persona, pero la concepción de la persona, de la diversidad, es totalmente diferente. Es decir, eso ha ido enriqueciéndose y se va adaptando, ¿no? Entonces, esta reflexión hace que en cada momento histórico seamos capaces de descubrir cuál es el bien que aportamos y cómo hacerlo, ¿no? Y esta reflexión nos va a ayudar en la toma de decisiones, ¿no? Eh, y orientar, pues bueno, pues nuestras opciones iluminadas por una serie de valores, ¿no? Dentro de esta reflexión, en el campo ya de la ética nos encontraríamos lo que son los dilemas, ¿vale? Vamos a hacer un repasito por encima, es decir, y yo creo que ocupa un lugar fundamental. Los dilemas es de mi punto de vista, algo mm, muy duro, porque precisamente cuando uno tiene un dilema es porque no sabe qué hacer, y de cosas muy gordas, pero a nivel reflexivo es apasionante. Es que, bueno, todo este mundo yo creo que es muy apasionante, ¿no? Eh, ¿Cuándo nos encontramos con un dilema? Realmente, es decir, cuando hay un conflicto entre principios éticos, ¿no? O cuando nos hallamos ante situaciones en las que encontramos argumentos morales para hacer una cosa como para no realizarla, ¿no? Y cualquier opción que tomemos nos deja insatisfechos. Vamos, siempre. No, si hay dilema, realmente no hay ninguna opción que nos deje 100% contentos, ¿no? Entonces, tenemos que tomar una decisión, pero encontramos razones tanto a favor como en contra de las diferentes opciones. El ejemplo más típico, además que nos ayuda cuando, a lo mejor, yo no sé ya con la nueva ley y todo eso, es decir, pero cuando profesionalmente nosotros nos podemos cuestionar, promover que la tutela de una persona que perdiera su capacidad jurídica, digamos, de obrar, ¿no? Y que la asumiera. Es decir, está clarísimo que estamos vulnerando el derecho de autonomía de la persona. Es decir, y ese principio. Y llegar a ese punto cuesta mucho. Es decir, la seguridad sobre la autonomía. ¿Cuándo es el momento adecuado para plantear eso, ¿no? Pues eso es un dilema ético, porque está claro que si me centro en la autonomía, puede peligrar la seguridad de la persona y de su entorno. Y si me centro en la seguridad, peligra también esa autonomía. Entonces, ¿cuándo se puede dar esa situación? Entonces, los dilemas serían pues, ese ámbito, ¿no? Y ese es uno de los ámbitos, pues, bueno, propios de una comisión de ética y de ontología, ¿no? Eh, yo creo que hay que tener en cuenta a la hora de abordar un dilema ético, pues discernir, pues tomar como referencia alguna teoría o teorías éticas, eso es bueno, ¿no? Porque yo creo que nos ayudan, nos iluminan, ¿no? Cuanto más sepamos y leamos de teorías, pues genial.
hay teorías muy interesantes, algunas que nos aportan más, otras que menos, ¿no? Yo creo que aportan mucho, bueno, últimamente la ética del cuidado yo creo que da claves muy interesantes. A mí personalmente la ética de la Escuela de Frankfurt, la ética del discurso, creo que precisamente en esa clave que Ana comentaba de tener en cuenta todo el contexto, pues es una ética que lo que plantea es el diálogo y que las personas están capacitadas para tomar sus decisiones. Entonces, pues a nivel de ética profesional es una de las corrientes que quizás pues, más han aportado. Por ejemplo, la ética de Nietzsche también, desde mi punto de vista, es un elemento muy interesante en la clave de la autonomía de la persona. Bueno, pues por poner ejemplos, ¿no? De que es bueno, pues, pero no para aplicarla, sino para tener elementos que nos pueden dar perspectivas, ¿no? En segundo lugar, que encontramos que los códigos deontológicos se quedan muy cortos. Para un dilema ético te aporta los principios y valores, muy bien, pero se quedan cortos, no te pueden decir qué tienes que hacer en cada momento, ¿no? Y una tercera cosa que antes, precisamente, al hilo que precisamente Ana estaba comentando, ¿no? Es eh, que debemos ser conscientes que todos tenemos un código moral. Es decir, todos y todas tenemos un código moral, ¿no? Todos consideramos que algo está bien o está mal, a nivel personal. Entonces, esos valores, esas convicciones, pueden coincidir o no con los de la persona que interviene en la situación. Y entonces tenemos que ser muy conscientes de cómo nos influyen nuestros propios valores en la priorización que podemos dar a un principio u otro. Una experiencia personal nos puede influir mucho y orientarnos hacia un lado o hacia otro. Y por eso yo creo que es importante la toma de conciencia para no dejarnos influir, para ser totalmente justos con la situación, pues darnos cuenta, oye, mira, que esto yo lo veo de otra manera, pero yo a nivel personal, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Eh, hay varios métodos para métodos deliberativos, pues muchos autores han planteado diferentes métodos, y no nos vamos a meter, claro, porque al final, en definitiva, casi todos los métodos lo que plantean es plantear diferentes cursos de acción, poner encima de la mesa todos los elementos y al final la decisión la tenemos que tomar. Es decir, con todo bien ordenado, diferentes posibilidades y las consecuencias que pueden surgir, pues, al final hay que tomar la decisión, ¿no? Es decir, y no nos sale una fórmula matemática, ¿no? Ahí lo importante es que es desarrollar un pensamiento reflexivo crítico que esté fundamentado, que tenga la capacidad de ver la realidad desde una perspectiva abierta totalmente, dialógica, ¿no? Que sea global, que tenga en cuenta todos los sistemas que participan, los valores de la persona, los valores de la familia, los valores de la sociedad en la que vivimos, todo eso, ¿no? Y ese sería, bueno, pues eh, y ese sería, pues bueno, un nivel de reflexión ya de la ética profesional, ¿no? Y otro nivel de reflexión sería, pues bueno, lo que antes os planteaba, ¿no? Pues no un dilema, sino que nosotros nos cuestionemos y reflexionemos sobre diferentes cuestiones o temas que aporten al desarrollo de la profesión y que ayuden a buscar la excelencia, ¿no? Por ejemplo, si estamos viendo, volviendo al tema de las videoconferencias, ¿no? Si estamos viendo que la tecnología está cada vez más presente, una reflexión ética es, digamos, por poner un ejemplo, decir, bueno, pues queremos reflexionar cómo con esas herramientas, con esos instrumentos, podemos llegar a la excelencia profesional, ¿no? Entonces, pues la reflexión que tiene trabajo social y desde el punto de vista ético, trabajo social y, bueno, y redes sociales y nuevas tecnologías o como queramos llamarlas, ¿no? Entonces, eso ya no es una reflexión deontológica de los mínimos, que puede estar relacionada, ¿no? Sino es, bueno, pues puede haber miles de campos, miles de espacios o miles de temas que a nosotros nos interesa reflexionar y eso va construyendo ética profesional. Entonces, sería otro campo, pues, de la profesión. Entonces, está claro además que esas reflexiones que nosotros de entrada hacemos en una comisión deontológica o un equipo, no para tomar ninguna decisión de entrada, ayuda a tomar decisiones después. Vamos generando reflexión ética que después se utiliza por las personas en su formación o nosotros mismos cuando tengamos que tomar decisiones, ¿no?
Entonces, es otro campo precioso también de la ética, ¿no? Y además, fijaos, podemos ver últimamente, por ejemplo, eso, cómo el avance de muchísimos derechos sociales se realizan desde una reflexión ética y están relacionados con temas muy vitales y conflictivos, ¿no? Por ejemplo, la eutanasia, por poner un ejemplo, ¿no? Está en un tema de un debate ético muy grande y se ha convertido en un derecho, ¿no? Entonces, la ética se mueve en los límites, en lo conflictivo, ¿no? O al menos lo más apasionante de la ética, desde mi punto de vista, se mueve en esos límites y su valor pues se encuentra precisamente en la reflexión de lo complejo, de lo que nos va cuestionando, ¿no? Por eso debe ser dialógica, por eso la ética sobre todo debe ser de comisiones que se reúnen a compartir, a dialogar, porque se mueve en el ámbito de la complejidad. No queremos una reflexión ética de algo sencillo, porque eso, vale, bien. Lo que nos interesa es la reflexión ética de lo complejo, ¿no? La sociedad también cambia a un ritmo vertiginoso, ¿no? Y nosotros tenemos que estar reflexionando constantemente, ¿no? Y aquí aparecería un último nivel de acción, que es el que antes os planteaba, ¿no? Que es que tenemos que pasar desde una ética profesional a una perspectiva ética de la práctica profesional. Es decir, promover una cultura ética de la profesión, ¿no? Entonces, es decir, promover, digamos, que todas las personas profesionales en nuestra actuación profesional, más allá de los dilemas éticos, pues actuemos bajo una perspectiva ética, de modo pues que la ética profesional impregne cada actuación que realizamos, ¿no? Y yo creo que esa es otra de las tareas de una comisión de ética y deontología, ¿no? Favorecer las decisiones cotidianas de las profesionales del trabajo social, ¿no? Ayudan los dilemas éticos que podamos dialogar y entonces los publicamos y se utilizan como elemento. Es decir, pues la reflexión de los dilemas éticos ayuda muchísimo. La reflexión de temas importantes que podemos considerar o analizar desde una perspectiva ética, ¿no? Potenciar la formación y la reflexión, ¿no? Y ya casi por acabar 5 minutillos, es decir, yo veo una conexión muy grande entre la reflexión ética y la deontología. Por eso me gusta mucho, pues bueno, la orientación que se está tomando en nuestra estructura colegial, ¿no? Los propios códigos deontológicos están sujetos a cambio. Es decir, incluso no sé si os da la impresión de a veces mirar en el código deontológico y decir, y aquí le falta algo, le falta algo que no recoge, ¿no? Y mira que yo creo que es bastante moderno y sin embargo siempre encuentras algo bueno, que no responde a algo que está pasando ahora y antes no pasaba, ¿no? O pasaba menos. Entonces, los propios códigos están sujetos a cambios, ¿no? Y tienen que evolucionar y modificarse para dar respuesta a la realidad pues, que se va encontrando en el ejercicio profesional, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros incidimos en la creación de una base reflexiva para esa reflexión de los mínimos exigibles. Toda la reflexión que desde la comisión, desde las distintas comisiones se va haciendo y todo va generando un cuerpo que cuando llega el momento de hacer una modificación del código, pues tenemos un bagaje y una base de reflexión desde los máximos que nos plantea, pero es que los mínimos tienen que ser esto. Es decir, porque no estamos situados en cómo tiene que ser nuestra profesión, llegamos a concluir cuáles son los mínimos, ¿no? Entonces, por eso me parece también interesante esa conexión, ¿no? Entre ética y deontología en el mismo espacio, ¿no? Entonces, yo creo que podemos ver claramente la importancia de las comisiones en la toma de decisiones, ¿no? Un espacio de reflexión y de dinamización de cultura ética ante las decisiones que tomemos cotidianamente, ¿no? A mí personalmente, lo que más me apasiona de la ética es ese espacio de los márgenes, de lo complejo, ¿no? Del diálogo, del pensamiento colectivo, ¿no? Yo creo que es un lugar privilegiado, ¿no? De crecimiento, de avance y de desarrollo precisamente de la profesión, ¿no? Entonces, al final, resumiendo, ¿qué no encontramos? Pues que una comisión de ética y deontología, vale, realiza dictámenes ante denuncias de carácter deontológico, lo que antes hemos dicho, ¿no? Que si hay una denuncia, pues hace el informe, teniendo en cuenta que no es el órgano sancionador, realiza dictámenes e informes sobre cuestiones deontológicas ante situaciones que se puedan dar. Esto es lo que nos permite, sobre todo, además, es una dimensión, yo creo, importante, porque lo que garantiza es que no desvirtuemos el ejercicio profesional
y que pueda responder a otros intereses que no sean los legítimos del trabajo social, porque hay muchos intereses. Puede haber, en lo que antes os planteaba, ¿no? Lo del teletrabajo puede responder a que no queremos contratar a más personal. Entonces el ayuntamiento se da cuenta que si me ahorro todo el tiempo de visita de no sé cuánto, que acompañas a la persona para arriba y para abajo, en 20 minutos has atendido a una persona, conectas y sigues con el otro, ¿no? Entonces, desde un interés economicista, puede una entidad decir, pues vamos a hacerlo así porque ahorramos un montón de dinero. Entonces, precisamente esta reflexión deontológica nos ayuda a no perder o bueno, a intentar que no se pierda el norte de lo que tiene que ser nuestra profesión, ¿no? Entonces, una garantía, ¿no? Me parece. La deontología yo creo que es sobre todo un tema de garantía, ¿no? Y después, eso. En la búsqueda de la excelencia, las reflexiones desde la perspectiva ética, asuntos que sean, de cualquier asunto que sea de interés para el desarrollo de la profesión y de los derechos sociales, la reflexión sobre el dilema ético, el promover pues, la formación de las personas profesionales en ese campo, favorecer la cultura ética, ¿no? Y para mí este tema de la cultura ética sí que es importante porque nos encontramos varias cosas, ¿no? Una es que yo creo que hay cada vez un mayor interés por la ética, pero también encontramos desconocimiento del código ético, ¿no? En las personas, ¿no? Entonces, en las personas, entre los profesionales muchas veces, ¿no? De no terminar de conocerlo. Yo creo que cada vez menos, ¿no? Pero bueno, pues por eso es importante una comisión de ética y deontología, pues para promover, ¿no? Para promover todo ese conocimiento del código ontológico, sobre todo, lo que antes decía, también presiones ante intereses de las instituciones en nuestra intervención, ya a nivel personal. Si yo me favorecido por el colegio, pero estoy formado y desarrollo esa cultura ética, soy capaz de ver esos intereses que pueda haber en la intervención que no tienen que ver y que me permita situarme a nivel personal en el ámbito profesional, ¿no? También saber distinguir cuando estamos ante un dilema ético o no. Hay veces que no hay dilemas éticos, ¿no? Digamos, éticos profesionales me refiero. Es decir, hay veces que nos encontramos un dilema entre la ética personal y la ética profesional. Eso es otro tema, digamos. Ahí es más pues que mis normas morales no coinciden con lo que debería hacer. Pues bueno, pues eso es otra reflexión, ¿no? Digamos, el dilema ético profesional es distinto. Entonces, saber distinguir cada cosa para abordarlo de la mejor manera, ¿no? Otras veces no hay dilema, ¿no? Y estamos obligados a realizar determinadas acciones, aunque dudemos, ¿no? Por ejemplo, temas de denunciar un abuso a un menor. Eso en el código está como que hay que denunciarlo. No nos cabe, no es un dilema, ¿no? Y a veces precisamente ese conocimiento del código y teniendo formación de ética y deontología, pues te ayuda vamos, a tener seguridad. Bueno, y también el que existe una comisión de ética y deontología a las personas colegiadas, bueno, a los profesionales, les ayuda a saber que tienen un espacio donde recurrir para poder compartir y dialogar, ¿no? Digamos, ¿no? Pues que eso es importante, saber que tienes a alguien detrás que te puede orientar cuando tú estás hecho un lío, ¿no? También, ¿no? Y eso, ¿no? Entonces, bueno, pues recordar simplemente que nuestra acción siempre es moral, ¿no? Que el trabajo social no se puede separar de la ética, que toda decisión que tomamos tiene un componente ético y, y no podemos eludir esa responsabilidad de discernir éticamente, ¿no? Tenemos esa obligación, yo creo, de hacerlo lo mejor posible y, y tenemos la oportunidad que la reflexión sobre nuestra acción se convierta en orientación moral, ¿no? Eh, si no ponemos pues, los medios para reflexionar desde la acción, es verdad que haremos una ética teórica y yo creo que precisamente en los colegios donde tenemos la oportunidad Mira, entendido. de hacer Ay, ética desde la práctica, ¿no? La teoría es necesaria desde las universidades y todo eso, es decir, pero los colegios son un lugar privilegiado de reflexión. demasiados solicitantes y Y, pocas. y bueno, pues un poquito eso era lo que quería compartir con vosotras y no sé si queréis que dialoguemos un poquito, porque voy a quitar esto ya. Pero no, si os parece, no sé. Pues si queréis, tenemos un ratito, ¿verdad? Para dialogar y para compartir, ¿no? Lo que queráis.
Yo voy a hacer una pregunta Sí, o una reflexión. estupendo. Precisamente llevo toda la semana, yo trabajo en un equipo de salud mental, en la que se me da la circunstancia de que un paciente con patología dual y ahora mismo sin hogar y sin techo, bueno, ahora mismo está hospitalizado, pero bueno, le darán el alta, ¿no? En breve. Bueno, pues yo le he intentado solicitar una valoración del grado de dependencia, pero el servicio de atención a la dependencia me dice que tiene que tener un domicilio y que tienen que valorarlo en un domicilio para conocer cómo se maneja en su entorno. Pero claro, si es una persona que no tiene hogar, pues de momento me quedo ahí frenada sin poder dar una solución al tema. Porque claro, me dice ese servicio que no es la institución donde yo trabajo, que tiene que ser así. Son sus normas. Sí. Sí, es Para que, mí es un debate, ¿no?, que tengo ahí interno de decir, pues yo esto tengo que darle una solución, pero no me puedo quedar tranquila sin que esta persona sea valorada como persona dependiente que lo es, además, ¿no?, desde mi punto de vista. claro, totalmente. Además, claro, precisamente yo creo que ahí se nos junta la dimensión ética con la política, que en el sentido Claro. que es muy interesante, es decir, porque está muy conectado, ¿no? Es decir, Ujú, ahí detectamos, desde mi punto de vista, digamos, pues una injusticia realmente de que se está, digamos, no sé, se está vulnerando el derecho de la persona, ¿no? Es decir, ujú, primero que la persona se puede empadronar a nivel legal donde quiera. ujú, Eh, es decir, lo único que los ayuntamientos no están haciendo, no están poniendo los medios. Es decir, una persona se puede empadronar en un banco ujú, por una vía excepcional en la que los servicios sociales o la policía municipal tendrían que ir a acreditarlos, está recogido por ley. ujú, Lo único que no ponen los medios. Entonces, ahí se están, digamos, vulnerando derechos que proceden desde el empadronamiento, ¿verdad? Es decir, pero por otro lado, unir, digamos, el nivel de dependencia precisamente al tener hogar y precisamente la vulneración del derecho de la persona, sobre todo que no tiene hogar, ujú. es que tú dices que ya es el colmo de la discriminación, digamos, desde el punto Claro, de vista, ¿no? claro. Ujú, Entonces, me parece una aplicación, desde mi punto de vista, es una aplicación inhumana, digamos, de la ley. Es decir, pues vamos, sí. entonces, claro, eso lleva a una dimensión que, digamos, de la reflexión ética habría que pasar a la dimensión política de denunciar injusticias por las vías que fueran, no sé, digamos. Vamos, yo precisamente además trabajo en personas sin hogar y es verdad que encuentras con bastante frecuencia, ¿no? Es decir, si te Ujú, valoran a lo mejor en el centro sí que ujú. nosotros no hemos tenido problema, vienen a valorar, pero claro, Claro, esas eso sí. situaciones, alguien que está en la calle dice, bueno, pero ¿cómo no vas a ser capaz de valorar cómo se desenvuelve la persona? Es decir, Ujú, no sé, digamos, que ujú. son de las cosas que cuestionan un montón, la verdad. Claro, por eso digo, no sé si a nivel colegial también hay, bueno, pues si se dan otras circunstancias similares, también se puede reflexionar, ¿no? Desde un punto de vista Claro, ético y... es que precisamente fíjate cómo eso te lleva a esa dimensión ética y a lo mejor a una estructura como es el colegio, desde su comisión deontológica llega a ese tema, pues se pueden plantear a partir de ahí, esa no es a lo mejor la tarea de la comisión deontológica, es decir, pero sí del colegio decir, oye, pues ante esta situación, nosotros qué decimos y qué intentamos hacer. Es decir, Ujú, es que yo creo que la reflexión ética te mueve mucho. ujú, A mí me parece que es una de las comisiones que tenemos que mimar, cuidar y potenciar, aparte de apasionante, digamos que a mí me ujú, encanta, pero fíjate, por ejemplo, con el tema que tú dices, ¿no? Mm, a dónde te puede también llevar y a la defensa ujú. de derechos sociales, ¿no? Sí, sí. Ujú. Lo ponía como ejemplo porque llevo yo toda la semana con Claro. ese Y el ¿no? equipo, debate mío propio. y el equipo de valoración no te ha dado, porque hombre, no creo que sea la primera persona en situaciones similares que no te... Soy Marien, Ana, perdona. Es que Vale. claro, a mí me he quedado descuadrada con la situación, pero el equipo de valoración o el CEPAS en este caso no... A ver, que me extraña que no haya
ha habido casos de otras personas. Vamos a ver, no te hablo de una patología, yo qué sé, tampoco tienes que viva en la calle. Bueno, la situación que tú has planteado que hace, no sé, no te han dado ninguna opción, ninguna orientación, ninguna tal. De momento no, y claro, como hay tantas secciones de dependencia que sabéis que va por áreas y no lo sé. Claro, es que Bueno, no creo que sea la primera persona que esté en esa situación. claro, En yo el le sigo cual, dando vueltas, quiero decir que algo voy a hacer, porque no me quedo tranquila, ¿no? Sí. De recurrir a instancias superiores o no sé. claro, es que es algo. una vulneración Pues sí. de sus derechos, ¿no? Como Pues sí. ciudadano, ¿no? Como independientemente de su situación. Aparte que nosotros como equipo hemos ofrecido y todo que se le valore en nuestro equipo, o sea, nosotros hemos facilitado todo, pero en principio no se ha admitido, vamos. No se ha admitido. Un poco alucinante. Sí, de verdad que sí. Vale, vale. Espero que lo soluciones. Gracias. Seguro que sí. Hola, buenas tardes. No sé si me escucháis. Sí, sí, sí. Sí, mira, soy Marisa Juan del Comité de Bioética de Aragón y hasta hace poco he sido la vocal de salud del Colegio Profesional en Aragón. Trabajo en el ámbito sanitario y ahora con lo que ha dicho esta compañera, claro, me he planteado, digo, yo atendí hace un par de años una situación similar de un transeúnte, de una persona sin hogar, sin techo, que vivía más que sin techo, sin hogar, que vivía nada, en un trocico del frutos secos, bueno, en una tienda de comestibles al lado del centro de salud. Este señor empezó a debutar con un problema de salud muy grave y íbamos a atenderle y a curarle desde el centro de salud, íbamos a curarle allí, a la calle donde él vivía, en el trocito de calle. Este señor para nosotros tenía un domicilio, su trozo donde duerme todas las noches, eso una. Entiendo perfectamente lo que le ha comentado dependencia a la compañera, porque creo que dependencia tiene muchas lagunas legales, sociales, administrativas, éticas, porque a mí cada día, hoy he tenido otra que ahora os comentaré breve con ellos, con dependencia aquí en Aragón. Pero bueno, el asunto es que dado que este señor no podía venir, nosotros fuimos a curarle. Se ha mejorado y bastante bien, dando gracias. Pero un poquito antes tuvimos otra atención a otro señor sin techo, también cercano, vivían cercanos y eran amigos, dormían al lado, ¿no? Un portal más allá el uno del otro. Bueno, el asunto que este señor, como no se dejaba ayudar y el problema de salud era grave, hicimos una petición junto con el Ayuntamiento de Zaragoza, pedí colaboración a los servicios sociales municipales del Ayuntamiento de Zaragoza para poder ingresarlo de forma involuntaria porque este señor, bueno, se nos negó hasta judicialmente. El juez estimó que no era para tanto la situación. Este señor falleció a los 15 días en la calle. Claro, yo ahora no solamente estoy en el comité deontológico del colegio y de ética, sino además formo parte del comité de bioética de Aragón, y desde todos los comités de salud que hay en Aragón, el colegio me ha designado para que forme parte de este comité de bioética, ¿no? Y claro, yo me planteo, junto con lo que me ha pasado hoy de dependencia, que esto es habitual. Yo ya os he dicho que trabajo en el sistema sanitario aragonés de salud y dependencia va por el tema social, como en muchas comunidades autónomas, ¿no? Es de gobierno de Aragón también, pero servicios sociales. Y he llamado delante de una persona, se ha puesto la persona, llama dependencia, se ha puesto el cuidador de alguien que tiene un grado de dependencia, pero que no sabía qué grado tenía. Un poco por encuadrar la situación, era patología psiquiátrica y el cuidador patología psiquiátrica también, y con discapacidad importante. Llamo a dependencia y como a mí por confidencialidad de datos no me dan ningún tipo de información, que eso es otra cosa que tampoco
tendríamos ahí mucho que hablar, ¿no? Ético, moral, deontológico y en fin, bla, bla, bla. Pero bueno, a mí no me da ningún tipo de información, les paso con el cuidador. Pero me he identificado, les he dicho compañeras, soy tal, pam, pam. Bueno, no nos han querido decir el grado. Le han dicho al señor que como estaba él y estaba reflejado que era el cuidador, le decían que sí que tenía su hermana grado de dependencia, pero que no nos decían el grado. Mire, es que ha perdido el documento el señor, el cuidador. Mire, es que son enfermos que mentalmente no tienen un hábito de guardar papeles, tal, no sé qué. Ah, pues que hagan un escrito y que pidan cita otra vez y ya veremos si se les hace una copia, un escrito. De verdad, para mí es agotador. Estoy pensando, mañana además tengo reunión en el comité de bioética, digo, quizá lo planteo como para hacer una petición de reunión entre organismos de que se pongan de acuerdo. Eso por un lado, porque nos dejan a los profesionales en desamparo para poder amparar a otros. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que os he comentado de la persona transeúnte que llegó hasta, es que ya ni siquiera nos dio cancha el Justicia de Aragón, no, perdón, el juez. Hasta el sistema judicial nos dejó también en desamparo. Y ahora estaba reflexionando. Esto que os comento es un poco para decir a la compañera que la entiendo, que a mí también me parece algo que tenemos que hacer, ¿no? Un poco más proactivos, escribir, decir, presentar en las comisiones de ética y bioéticas qué es lo que está pasando, que hay muchas cosas que no tienen razón de, no solamente ni coherencia, ni ética, es que son dificultades, tropezones, barreras que nos ponemos profesionales para poder ayudar a los demás, ¿no? Bueno, que yo animo a la compañera, no sé de qué comunidad autónoma, pero que haga un escrito al comité de bioética, ¿vale? De su zona, al de ética del colegio o al de ontológico del colegio y al justicia. Vamos, yo por mi parte lo voy a hacer porque estoy cansada de tener que trabajar situaciones que bueno, que me parece que nuestro trabajo es bastante hermoso y comprometido para con los demás y la población, como que luego las instituciones, entre colegas, nos pongamos barreras. Disculpad, pero me ha servido también de desahogo, porque hoy me he enfadado mucho, como otros días en el trabajo, y no con las personas que atiendo, sino con las instituciones dentro de mi misma empresa, que es el Gobierno de Aragón. Muchísimas gracias. Mira, Marisa, permítame intervenir porque me ha encantado tu intervención, ¿no? Yo soy Cayetana, soy vocal del Consejo General de Trabajo Social y hay una clave que dábamos el otro día y que ha vuelto a plantear Francisco hoy, es la cultura ética, por el amor de Dios, cultura ética. Y ahí las comisiones deontológicas y la formación y nuestra propia profesión sí que tenemos un papel muy importante, ¿no? Para llevar la ética y la deontología a nuestras organizaciones. Yo también trabajo en dependencia, yo formo parte del equipo mixto. Es verdad que estoy en una corporación local, con lo cual no veo sus problemas, pero realmente tenemos que empezar a visibilizar lo que está pasando, ¿vale? Y visibilizarlo y empezar a hacer fuerza desde los colegios e incluso empezar a iniciar protocolos que nos sirvan. Lo que estábamos diciendo, ¿no, Ana? A mí también me está pasando, a mí me pasa con otras cuestiones. Y ya digo que yo llevo formación de BVDs y veo la distinta actitud que tienen los compañeros ante un mismo instrumento. Entonces, por eso es importante la formación de esa comisión deontológica, ¿no? Esa fuerza que nos lleve pues a unirnos realmente para la excelencia ética, que es lo que planteamos. Perdón, es que no he podido por menos. Muchas gracias a las dos compañeras. Soy de Plasencia, aquí de la provincia de Cáceres. Encantada. Igualmente. Y trabajo también en salud, o sea que muy bien. Sí, además, claro, al comentar que estabas en salud, me ha removido lo de esta mañana, lo de los casos de las personas sin techo que he atendido, sí. Ya te digo, hasta llegar a morirse una persona en la calle, que hasta dónde estamos llegando. Muy grave. A mí me parece muy grave.
Sí que lo es. Muchas gracias, compañeras. A ti. Hola, yo soy Montaña, soy de Extremadura, soy del Servicio Social de Base y estoy de acuerdo con lo que estáis diciendo. Es horroroso hasta que llegamos al final de algo que queremos hacer con todo lo que han planteado las compañeras, los problemas que nos ponen. Y así la verdad que se trabaja, pero que muy mal, ¿eh? Sí, yo creo que además es que, vamos, y yo creo que cada uno podríamos empezar a plantearnos, porque digamos, nuestra acción tiene una fuerza, si el centro son las personas, ¿verdad? Que sí tiene una fuerza, la ética coge un lugar fundamental y necesitamos compartirlo. Cuando has comentado antes que sería desahogo, es que precisamente a eso me refería con también el trabajo, la reflexión colectiva. Necesitamos reflexionar en colectivo, como colectivo, precisamente pues para poder avanzar, ¿no? Para poder avanzar. No sé si alguien más tenéis alguna cosilla más, algún comentario más, alguna reflexión. Sí, bueno, mi compañera, le pongo voz a Ana Porras, que es trabajadora social en el IMAS, en el Instituto Municipal de Asuntos Sociales de aquí de Cáceres, y dice que algo parecido a lo que comentan las compañeras ha pasado aquí con personas sin hogar o refugiados ucranianos que no podían acceder a determinadas prestaciones por no poder empadronarse en ningún domicilio. Entonces se propuso a la dirección del centro y a los servicios correspondientes del ayuntamiento el poderse empadronar en la dirección del instituto y así salvar ese obstáculo que evitaba o que daba pie a esa discriminación por no tener un domicilio o un hogar. Y bueno, parece ser que se ha llegado a un acuerdo entre todos los implicados y así se ha hecho. ¿Vale? Es que mi compañera no tiene audio, entonces, bueno, pues yo le pongo voz a esta reflexión que ha querido compartir con vosotros. Sí, ahí en ese tema precisamente, en muchos sitios se plantea así y tú dices una forma de salvarlo, ¿no? Lo único que a nivel, a mí, digo, ya como reflexión personal, ¿no? Lo que me da pena, digamos, de muchos sitios es que existiendo en la ley la posibilidad de empadronarte encima, que no sería ni necesario llegar a estrategias de este tipo, que es a las que se suele llegar, ¿no? Pues en los centros de emergencia, es decir, no, es que la ley te deja empadronarte en cualquier lugar sin tener que es digamos, sin tener que llegar a buscar un lugar alternativo, ¿no? Es decir, la persona tiene derecho a cualquier lugar y no es entonces una cuestión legal, es una cuestión de la corporación local de no poner medios adecuados, ¿no? a ese empadronamiento porque le supone el esfuerzo de que la policía tenga que ir a comprobar el domicilio. Está simplemente, creo que son los dos requisitos que la ley pone, ¿no? Entonces, es verdad que en muchos sitios se plantea eso y se consigue salvar, ¿no? Se consigue salvar, gracias a Dios. Pero además el tema del empadronamiento es que es tan fundamental para muchas prestaciones, ¿no? Para el ejercicio de muchos derechos, que es además uno de los temas digamos, no más complejos, sino una de las dificultades básicas, digamos, de la privación de derechos de las personas sin hogar. Pues sí. Hola, buenas. Yo simplemente quería comentar, no puedo poner la cámara, lo siento ahora mismo, porque no me deja, no me lo permite, pero me parece muy interesante todo lo que estáis comentando y bueno, o sea, creo que al final se puede trasladar a cualquier ámbito en el que estemos trabajando, en dependencia. Yo, por ejemplo, estoy trabajando con mujeres en situación de explotación sexual y nos encontramos igual con muchas barreras administrativas para poder facilitarles atención sanitaria, básicamente, o atención en los servicios sociales. Entonces, sí que me ha parecido también muy interesante lo que ha planteado Marisa, de que en su caso, pues ella se está planteando hacer escritos, organizarse con otras entidades. Entonces, me parece muy interesante ese tipo de vías y sí que considero que sería bastante pertinente facilitarlas para que el resto de profesionales sepamos cómo podemos utilizar ese tipo de salidas, ¿no? Cuando empezamos a darnos cabezazos, ¿no? Contra muros porque vemos que no podemos avanzar. Sí, yo creo que al hilo de lo que dice Alba, la compañera,
los dictámenes que emitís, tanto las comisiones, la comisión del consejo como el resto de colegios, están publicados en las diferentes páginas web, ¿no? Sí. Además, eso es lo rico, es poder compartirlo, porque si Claro. precisamente las reflexiones se hacen es para enriquecer, para generar esa cultura ética, ¿no? Yo creo que es, vamos, hacer un dictamen o una reflexión y no compartirla, pues bueno, pues No al tiene final sentido. no tiene sentido, ¿no? Yo creo que es fundamental. Eso sí, claro, hay que tener mucho cuidado, que es, siempre hay que garantizar, hay que analizar bien qué se publica, ¿no? Digamos, si es una reflexión teórica, me refiero, pues vale. Pero como sea algo que tenga que ver con algún caso, hay que garantizar siempre que no se le pueda reconocer a nadie, digamos, ¿no? Entonces, todo el tema de, no ya solo por protección de datos, que también, ¿no? Sino por, bueno, por anonimizar y por propia ética, ¿no? Y cuanto más cerca está la comisión de su entorno, es decir, es más fácil, por ejemplo, estoy así reflexionando en voz alta, precisamente de este tema, ¿no? Es decir, es más fácil que el Consejo General saque un informe y no se pueda localizar a que si se hace en Málaga, pues a lo mejor el colectivo de servicios sociales es capaz de detectar de quién están hablando incluso, es decir, por eso digo que es un tema a tener en cuenta, que hay que simplemente tenerlo en cuenta, ¿no? Y garantizar, pues bueno, compartir reflexiones, a lo mejor te puedes inventar, yo qué sé, darle la vuelta totalmente, para hablar de otro tema, no sé, bueno, hay que buscar siempre las estrategias pues para que se pueda difundir la reflexión y que enriquezcas, que eso es fundamental. De todos modos, como veis, es un ámbito muy interesante para formar parte de ellos y desde luego Cáceres es el primer paso que tenéis que dar o que deberíais intentar dar y ojalá os salga y ojalá toda la gente entusiasta que está esta tarde y que estuvo la otra tarde responda. Es lo primero, crear la comisión deontológica, porque luego de cara a publicaciones, por ejemplo, los comités de bioética tienen unas publicaciones impresionantes, pero impresionantes. Y en la línea que estáis hablando, por ejemplo, el Comité de Ética, la Comisión Deontológica de Aragón tiene informes en su propia plataforma, que yo creo que lo comentamos el otro día, anonimizados. Pero lo primero es eso, generar las estructuras, lo primero es generar el entusiasmo para poder crear estructuras que funcionen y a partir de ahí poder paliar todos estos problemas que se están poniendo encima de la mesa, porque además yo creo que son muy importantes y más teniendo en cuenta que nosotros trabajamos lo que hemos dicho con derechos de las personas. Bueno, pues nada, yo creo que ya el Colegio de Cáceres ha dado un importante paso con estas dos, agradeceros tanto a Fran, me parece que te llaman así, ¿no, Fran? Sí, sí, sí. Y a Cayetana, Vamos, sí. agradeceros enormemente el esfuerzo que habéis hecho en acompañarnos en esta puesta en marcha. Para nosotros todavía siguen siendo muchas dudas, pero bueno, ya hay compañeras que estamos entusiasmadas, a pesar de que pertenecemos al grupo promotor, pero bueno, creo que esta primera toma de contacto, pues bueno, que espero que sea la primera piedrecita que ponemos en esta construcción que queremos hacer de nuestra comisión, ¿no? Y bueno, por mi parte, si no tenéis ninguna cosa más, ninguna preguntilla más que hacer, le doy la palabra a Nieves, la vocal de la Junta de Gobierno del colegio, y ya nos despedimos aquí. Por mi parte, nada más. Ratificar en lo que comentaba Gemma. Muchísimas gracias a Fran, a Cayetana, a Marisa, a Ana, a todas las compañeras que habéis estado esta tarde con nosotras. Y bueno, pues invitaros desde el Colegio de Cáceres a las que estéis interesadas en la zona a participar y a formar parte de la comisión, que vamos a por ello. Muchas gracias por asistir y acompañarnos hoy en esta segunda sesión. Muchísimas gracias a vosotras, desde luego. Pues nada, cerramos la sesión.
Perdona, yo Buenas. quería preguntar si luego Sí. se puede acceder a esta webinar de nuevo, Sí, ¿se puede rever? Sí, porque le he pedido permiso a Fran para grabarla y la vamos a grabar y yo se la pasaré al consejo. Imagino que el consejo la subirá a su canal, ¿vale? Porque esto es una sesión, un ciclo que hemos planificado, que hemos programado en colaboración con ellos, ¿vale? Entonces será extensible al resto de los colegios y bueno, a toda la estructura colegial. Por nuestra parte no hay ningún problema. Así que Vale. nada, Vale, gracias. toda esta información se pasa al consejo y se va a difundir, sí. Bueno, muchas gracias por la invitación y desde Aragón yo os animo, que de verdad que además yo espero siempre gratamente el día que nos encontramos porque es un gusto cuando nos juntamos todos con el mismo ánimo, ¿no? Y todas con el mismo ánimo y compartimos cada uno nuestra forma de sentir, de pensar, no sé, a mí me parece que es un encuentro de lo más bonito mensual, o sea que os animo. Debe de serlo. Sí que lo es. Un abrazo fuerte y gracias. Gracias, Marisa. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, hasta luego. Gracias. Adiós.